68. Aun siendo simpático, el prójimo puede irritarnos por sus importunidades, sus opiniones diferentes a las nuestras y en especial, si es de nuestra familia o de nuestro entorno, por sus olvidos o incluso por sus demostraciones de afecto. Sus inoportunidades. El obispo no disimula que las incursiones que nuestros amigos hacen en nuestra libertad son muy molestas y escribe, pero, en fin, hay que soportarlas, después llevarlas y, en último término, amarlas como muy queridas contradicciones. Estamos sumergidos en un trabajo que reclama toda nuestra atención y vienen a distraernos por tonterías, nos sacan de nuestra concentración por futilidades, nos distraen con preguntas ociosas. Amad la santa virtud de la tolerancia y de la santa comprensión, escribía San Francisco de Sales. Y con su condescendencia acostumbrada vemos cómo se adapta a todos los estados de ánimo y cómo se esfuerza por responder a cuanto se le pide. Una religiosa de la abadía de Sainte Catherine tiene algún escrúpulo en rezar el Padre Nuestro para que se le quiten sus dolores de cabeza, uno Padre Nuestro que rezáis por el dolor de cabeza no está prohibido, pero, por Dios, hija y mía, yo no tendría valor de pedir a nuestro Señor que, por el dolor que él tuvo en su cabeza, se me quitase el mío. Es que él ha sufrido para que nosotros no suframos. Santa Catalina de Siena, al ver que su Salvador le ofrecía 2 coronas, una de oro y otra de espinas, le dijo, quiero el dolor para este inmundo, lo otro será para el cielo. Yo querría que la coronación de espinas del Señor me sirviese para obtener una corona de paciencia en mi dolor de cabeza. Vivid completamente entre las espinas de la corona del Salvador y, como el ruiseñor en el arbusto, cantad, hija mía, viva Jesús. Una de sus hijas de la Visitación se entristece y se inquieta por no tener el don de lágrimas. No tengo nada que deciros, querida hija, sobre lo que me escribís de que no tenéis lágrimas. No, hija mía, nada tiene que ver aquí el corazón, ya que eso no os sucede por falta de resoluciones ni de vivos deseos de amar a Dios, es falta de capacidad de emocionarse, cosa que no depende en absoluto de vuestro corazón, sino de otra clase de disposiciones que nosotros mismos no podernos procurar, lo mismo que en este mundo, querida hija. Nos es imposible hacer que llueva cuando queremos o impedir la lluvia cuando no la queremos, así tampoco está en nuestra mano llorar por devoción cuando la emoción nos embarga, o no hacerlo cuando carecemos de ella. En general no sucede esto por culpa nuestra, sino por la providencia de Dios, que quiere que caminemos por tierra árida y por desierto, y no en medio del agua, para que nos acostumbremos a los trabajos y rigores. Una señora cuyo nombre ignoramos, le preguntó la manera de ahuyentar el sueño que le perturbaba en la oración. No os inquietéis por ese adormecimiento, contra el cual hay que hacer 2 cosas. Una, cambiar a menudo de postura en la oración, como cruzar las manos, juntarlas, abrirlas y estirarlas, ponerse de pie. Arrodillarse con una rodilla y luego con la otra, cada vez que nos asalta el sueño. La segunda cosa es pronunciar palabras en voz alta, entremezcladas con vuestra oración, con más o menos frecuencia, según os asalte el sueño. 6. Esto no ocurría de ningún modo con la señora de Chantal, pero, bendita sea esta señora desconocida, pues gracias a ella tenemos estas líneas que enriquecen tan originalmente la espiritualidad de San Francisco de Sales. Que sea bendita y que duerma en paz. Algo más importante es lo que cuenta una religiosa de la Visitación de Lyon. Nuestras hermanas disfrutaban de esa santa alegría que suele ser propia de un alma que nada tiene que reprocharse y que nada niega a Dios. El enemigo las tentó por el lado de la alegría. Les entró la risa en el coro durante el oficio. La superiora, la madre Fabre, se inquietó y lo consultó con el obispo. He aquí su respuesta: la tentación de reír en la iglesia y en el oficio es mala, aunque parezca cosa de broma y sin importancia, porque después de la caridad, la virtud de la religión es la más excelente, pues. Así como con la caridad damos a nuestro Señor el amor que le es debido, según nuestras posibilidades, la religión le rinde el honor y la reverencia que merece y,
Por tanto, las faltas que se cometen contra ella son muy graves. Es cierto que en lo que decís no veo gran pecado, pues lo hacen contra su voluntad, pero no hay que dejarlo pasar sin alguna penitencia. Cuando el enemigo no logra vencer nuestras almas, trata de conquistar nuestros corazones, lo que le interesa es que perdamos el tiempo, que se disipe nuestro espíritu y que alguien se escandalice. Pero, cuidado, querida hija, de no atemorizar a esas buenas hermanas, porque podrían pasar de un extremo al otro, lo cual no conviene. 69. El prójimo también puede parecernos importuno cuando no comparte nuestras ideas. Y entonces nos acaloramos en la discusión y defendemos nuestro criterio con terquedad. Francisco de Sales no se obstinaba. Tenía como regla no contradecir nunca a nadie, a no ser que hubiera pecado o un perjuicio grande en no hacerlo. Decía, cuando es necesario contradecir a alguien o dar una opinión en contra de alguien, hay que hacerlo con gran dulzura y destreza, sin ánimo de violentar a nadie, pues nada se gana actuando con aspereza. La razón humana puede ser persuadida pero no forzada. Si se la fuerza, se rebela. Por eso, mejor que la discusión con los protestantes, que pronto se convertía en apasionamiento, prefería la simple exposición de la doctrina cristiana. Es verdad que ponía en ello tal ardor, tal acento de amor que conmovía los corazones, inclinándoles así a aceptar la verdad. Sobre este punto escribía a la señora de Chantal, cuando predicaba yo en París, en la capilla de la Reina, sobre el día del juicio, lo cual no se presta a discusión, una señorita llamada Mademoiselle Perreauville, que había venido a escucharme por curiosidad, cayó en las redes, y, tras el sermón, tomó la resolución de instruirse. Y 3 semanas después trajo a toda su familia a confesarse conmigo, y fui padrino de confirmación de todos ellos. Ya veis, un sermón que no fue pensado para ir contra la herejía, se ve que inspiraba contra ella, porque Dios me concedió ese don para bien de esas almas. Desde entonces siempre digo que quien predica con amor está predicando contra los herejes, aunque no pronuncie ni una palabra contra ellos. En el mismo sentido, le decía en otra carta, debemos influir en la gente como lo hacen los ángeles, mediante movimientos delicados, sin violencia. Donde más expuestos estamos a sentirnos molestos y a faltar a la dulzura es en casa, con nuestra familia, con los nuestros, con los que viven con nosotros. Es precisamente allí donde menos nos vigilamos y donde disminuimos nuestra atención y nuestro esfuerzo. Basta un olvido de un criado para precipitarnos en la cólera, incluso el demasiado celo que ponen por sernos agradables o el afecto que nos demuestran, nos excita los nervios, y, por poco que estemos cansados o no nos encontremos bien, nos volvemos insoportables y odiosos para los que nos rodean. ¿Y él qué hacía? Una tarde de invierno, su criado se olvidó de encender las luces de sus habitaciones y de la escalera, por la que el obispo acompañó, a oscuras, a un gran señor que había venido a visitarle. Se contentó con decir al criado olvidadizo, «Sabéis, mi querido amigo, que 2 cabos de vela nos hubiesen valido esta noche 10 escudos de honra». Una de sus hijas espirituales, y seguimos en la intimidad de la familia, le escribió una vez una carta desbordante de admiración y con exageradas alabanzas. No hay nada que le irrite más. Y le va a demostrar su descontento. Ved su respuesta, queridísima hija, sabed que tengo una hija que me escribe diciendo que mi ausencia le aumenta sus dolores, que si no se contuviera, sus ojos derramarían tantas lágrimas como gotas caen del cielo, para llorar mi partida, y otras cosas semejantes. Pero aún sigue mucho más adelante, porque dice que no soy un hombre, sino alguna divinidad enviada para hacerse amar y admirar y, lo que es peor de todo, añade que seguiría diciendo más cosas, si se atreviera. ¿Qué decís de todo esto, mi querida hija? ¿No creéis que hace mal en hablar así? ¿No son palabras excesivas? Solo las puede excusar el amor que me tiene, que es del todo santo, pero expresado en términos mundanos. Decidle, mi querida hija, que,
Nunca, bajo ningún pretexto, se debe atribuir la divinidad a las miserables criaturas, y que pensar, además, que se pueden decir aún elogios mayores, es un pensamiento desordenado, o que, al menos, son desordenadas las palabras que así lo expresan, que hay que poner más cuidado en evitar la vanidad en las palabras que en los cabellos y en los vestidos. Decidle que en adelante su lenguaje sea sencillo y no rebuscado. Pero decídselo tan dulce, amable y santamente, que le caiga bien esta reprimenda, pues sale del corazón más que paternal que vos conocéis, como hija queridísima de mi corazón, hija en la que he puesto toda mi confianza. Y si la alabanza inmoderada nos exaspera, ¿qué decir del sufrimiento? A una enferma le decía, ánimo, hija mía, que vuestro amor no sea solamente fuerte, sino también tierno, dulce y suave para aquellos que os rodean. Yo digo por experiencia que las limitaciones físicas no nos quitan la caridad, pero pueden quitarnos la dulzura para con el prójimo si no estamos muy en guardia. Si debemos tener la dulzura de la miel para con los extraños, también es preciso que en nuestro comportamiento habitual tengamos la dulzura de la leche para con los que viven con nosotros, en lo que faltan mucho quienes en la calle parecen ángeles y en casa demonios, y a una madre de familia le escribía: 70. Haced con particular cuidado todo lo que podáis por adquirir la dulzura con los vuestros, o sea, en vuestra casa, no digo que haya que ser blando ni flojo, sino dulce y suave. Tenéis que pensar en esto al llegar a casa, al salir de ella, por la mañana, al mediodía, siempre, que sea este vuestro principal cuidado, durante algún tiempo, dejando un poco de lado lo demás. Y a otra, procurad ser dulce y afable con todo el mundo y, sobre todo, en casa. Soportad las imperfecciones de todos, pero principalmente las de los de casa. Y una vez más, esforzaos en practicar la humilde dulzura que debéis a vuestro marido, y a todo el mundo, porque es la virtud de las virtudes que tanto nos ha recomendado nuestro Señor. En el mismo sentido escribía a una señora: todas las mañanas deberíais pedir a Dios que os diese la verdadera dulzura de corazón que Él desea para las almas que le sirven, y tomar la resolución de practicar esta virtud especialmente con las dos personas con quienes estáis más obligada. Debéis ejercitaros en esto, recordándolo 100 veces al día y encomendando a Dios este buen deseo. Creo que lo que más necesitáis para someteros a la voluntad de Dios es ser cada vez más dulce, poniendo vuestra confianza en su bondad. Qué feliz seréis, querida hija, si hacéis esto, porque Dios habitará en vuestro corazón y en él reinará con toda paz. Pero si cometieseis alguna falta, no perdáis el ánimo, recobraos enseguida, como si no hubieseis caído. Esta vida es corta y se nos ha dado para ganar la otra, y la emplearéis bien si sois dulce con esas dos personas con las que Dios os ha puesto. El precio de la dulzura es posible que os moleste un modelo tan perfecto, quizá, como excusa para no imitarlo de cerca, os digáis, al fin y al cabo, él era un santo. ¿No sabéis que San Francisco de Sales tuvo que luchar para conseguir esta perfecta dulzura? Alguna vez se le escapó el genio, como el día de Nuestra Señora, cuando el sacristán tocó la campana antes de que hubiese acabado el sermón. Esa fue una falta más, dijo, entre otras muchas. Y pudo confesar: no hay vez que me haya enfadado, por mucha razón que tuviera, sin que después haya tenido que reconocer que hubiera hecho mucho mejor en no encolerizarme, incluso cuando ya las lecciones de la experiencia y el trabajo secreto de la gracia le habían llevado a una indiferencia y a un desprendimiento casi absoluto. Como refleja esta confesión, quiero pocas cosas, y las que quiero, las quiero poco. Apenas tengo deseos y si volviera a nacer, quisiera no tener ninguno, incluso entonces, se le ocasionaba casi un movimiento de impaciencia si, olvidando la regla que él dio en otro tiempo a la señora de Chantal, hay que hacerlo todo por amor, nada por fuerza, se pretendía convencerle de que el mérito de nuestros actos se mide por su dignidad o por la dificultad en su ejecución, y no por el amor que los inspira y anima. Dice Mons.
Camus, siempre que se le decía, hay mucho más mérito en hacer esto que esto otro, esta acción es de mayor mérito que esa otra, sin hacer mención de la caridad, fruncía el ceño y demostraba su disgusto y su pena. San Francisco de Sales tuvo que vigilar constantemente su naturaleza. Él mismo nos cuenta que una vez, a causa de una injuria, había sentido hervir la cólera en su cerebro como el agua en un puchero sobre el fuego, y que otra vez, con ocasión de un enfado muy fuerte y muy justo, se vio forzado a tomar las riendas de su cólera con las dos manos, para pararla. No le faltaban ocasiones de ejercitar la dulzura conteniendo una irritación que nos hubiera parecido muy justificada. Cuando la construcción del monasterio de Annesi, unos bribones, con mucha impertinencia, expulsaban a pedradas a los obreros y les hacían otras muchas faenas pesadas. Uno llegó, incluso, a dar golpes a los andamios con un hacha, advirtieron de ello al obispo, que acudió enseguida. Amigo mío, suplicó por 3 veces al descarado, os ruego no sigáis. Y como el otro no hacía caso, Francisco le cogió el hacha de las manos y con voz firme le dijo que iba a hacerle saber hasta dónde llega el poder de un obispo. El incidente dio mucho que hablar, hasta el punto que Francisco tuvo que escribir a uno de sus amigos. Os aseguro que me he reído de buena gana al leer al final de vuestra carta que os habían dicho que yo estaba irritadísimo y que había dicho todo eso que me contáis. Soy un pobre hombre, sujeto a pasiones, pero, por la gracia de Dios, desde que soy pastor no he dicho nunca una palabra de cólera apasionada a mis ovejas. Es cierto que al ver cómo se resistían estos pobres NN, amenacé a uno con su superior y al otro con M, pero no hice nada más que lo que tenía que hacer y lo repetiría en ocasión similar. Yo estaba realmente alterado, pero contuve mi emoción y he confesado mi debilidad a nuestra madre, quien en esta ocasión, igual que me sucedió a mí, tampoco tuvo ninguna palabra acalorada. 71 también le confesó que había tenido que sujetar su corazón con ambas manos, para que no se le escapase ningún movimiento ni ninguna palabra que no fuesen según justicia y razón. Y es que sabía el valor de la dulzura, que nos hace semejantes al corazón de Cristo, nos gana la simpatía de cuantos se nos acercan y edifica a todos los que nos ven. Por eso exhorta sin cesar a la estima y a la práctica de esta virtud. A una de sus hijas, que tenía el corazón propenso a arrebatos, le escribe: procurad tener cada vez más en vuestro corazón el espíritu de dulzura y de tranquilidad, que es el verdadero espíritu de Jesús. Y a la abadesa de Puig de Orbe, que piensa reformar su monasterio, os recomiendo sobre todo el espíritu de dulzura, que es el que roba los corazones y gana las almas. A una señora, hay que tener una dulzura sin límites para con el prójimo, hasta la simplicidad, y jamás utilizar la revancha con los que nos han hecho algún mal. Si perdonamos por eso alguna cosa, creed que el Señor nos recompensará muy bien. Punto. A propósito de su hijo Celso Benigno, escribía a la M. de Chantal: quien pudiera persuadirle de que la dulzura y la cortesía son incomparablemente más honorables que la violencia y el orgullo, lo dispondría para hacer grandes maravillas. Y refiriéndose a las religiosas que están a su cargo, después de haberle pedido que se deje manejar enteramente por aquel que se digna tener cuidado de ella, el obispo añade: preocupaos únicamente de agradarle por esta total dependencia y confianza en su amor y por la suave vigilancia que debéis poner en hacer avanzar a sus queridas esposas en la pureza de su servicio, mediante una santa observancia, estando vos extremadamente atenta a ser dulce y paciente, sin miedo de excederos en estas santas virtudes. Sed generosa, alegre y suave en esta práctica, y en ella encontraréis abundantes gracias de nuestro Señor. ¿Y qué poder de edificación tiene esta virtud tan poco frecuente? Había 10 doncellas y solamente 5 tenían el aceite de la dulzura misericordiosa y la mansedumbre. Este equilibrio, esta dulzura y bondad de corazón es mucho más rara que la perfecta castidad, pero por eso mismo es más deseable. Os la recomiendo, queridísima hija, porque de ella, igual que del aceite en la lámpara,
depende la llama del buen ejemplo y no hay nada que edifique tanto como una mansedumbre caritativa. El corazón de carne de S. Francisco de Sales. Quizá esta igualdad en la dulzura sonriente, esta constante suavidad, esta serenidad que ninguna nube ensombrece, acaben al final irritándoos un poco, querríais un santo más próximo a nosotros, más real, o al menos más enérgico, según vuestro parecer. Pero antes, fijaos que la dulzura de San Francisco de Sales no muestra, en absoluto, debilidad ni afectación, al contrario, es muy viva, siempre delicada y a menudo jovial. ¿Sabéis cómo invitaba a la M de Chantal a pensar en nuevas fundaciones? La razón humana no puede comprender cómo nuestras pobres, humildes y pequeñas violetas de la Visitación sean tan solicitadas para muchos jardines. Venid, querida madre, a buscar aquí esas plantitas de bendición y trasplantadlas a otros lugares para gloria de nuestro dulce Jesús, al que suplico os bendiga. En otra ocasión, indicaba, vais a formar un nuevo enjambre de abejas, y ellas, en su nueva colmena, formarán un hogar para el divino amor, más delicioso que la miel. Decía, os ruego, queridísima madre, que preparéis cariñosamente a nuestras abejitas para que hagan su salida al comenzar el buen tiempo y vengan a trabajar en la nueva colmena para la que el cielo ya está preparando su rocío. ¿Os gustaría conocer algunas de esas abejitas? Una es Lana. Francisca Margarita. Es una buena persona, prudente, constante y verdadera sierva de nuestro Señor. Su rostro tiene una expresión un poco seca e indiferente, pero tiene un corazón muy bueno, es de pocas palabras, pero delicada. Ni ella ni yo damos rodeos. Lana. Paula Jerónima es muy buena, sirve para todo, tiene mucho espíritu y entereza, posee tantas cualidades como la salvia. Lana. Francisca Agustina es una oveja muy observante y devota. 72 en cuanto a Lana. Francisca Gabriela es un vaso bien pulido, vacío y dispuesto a recibir grandes gracias celestiales, porque es un alma recta, un alma desnuda y vacía de todo lo de este mundo, que no tiene pensamientos ni deseos, sino solo para Dios. La pobre Ana. María Magdalena es muy buena, pero no sé cuándo podremos sacarla de sí misma. La hermana N. Nos ha dado mucho trabajo y todavía sigue. Le hice una seria corrección, con tanto vinagre como aceite, y se la repetiré, con otras palabras, tan a menudo que le hará efecto, con la gracia de Dios. Ciertamente, la dulzura de San Francisco de Sales tiene su fuente en su gran corazón, en su corazón de carne, tan tierno y cariñoso para con sus amigos. Como él mismo decía, pienso que no hay persona en el mundo que quiera más cordialmente, más tiernamente y para hablar claro, más amorosamente que yo. Por eso, no debemos extrañarnos de la emoción contenida que dejan ver las líneas finales de una carta que dirigió a la Madre Fabre, superiora de la Visitación de Lyon, mi queridísima hija, cuántas bendiciones os desea mi alma. Saludo a las hermanas profesas con el corazón que ellas conocen y a nuestras novicias con un corazón que ellas no conocen. Dios mío, derramad sobre ellas el espíritu de dulzura y de sencillez, de amor y de humildad, de obediencia y de pureza, el espíritu de gozo y de mortificación. Y prosigue, saludo con un corazón del todo paternal a nuestras queridas hijas, a las que cada día amo más y creo que es por el deseo que tienen de servir bien a Dios. Y, como excusándose, dice, este comienzo está un poco rebosante de afecto y de palabras cariñosas, pero sabéis bien que refleja la verdad y la variedad del verdadero amor que tengo a las almas. Y ese amor le hace ponerse enteramente al servicio de ellas. Con qué delicadeza pide que no duden en escribirle tan extensamente como quieran y cuantas veces lo deseen. Hija mía queridísima, no seáis tan discreta, con el pretexto del respeto que me tenéis, que dejéis de escribirme cuando vuestro corazón lo desee, pues os aseguro que el mío siempre estará contento de recibir vuestras cartas.
No me digáis que abusáis de mi bondad por escribirme cartas largas, pues de verdad que las estimo profundamente. Sí, estoy muy agobiado de trabajo, pero vuestras cartas, hija mía, no son trabajo sino refrigerio y alivio para mi alma. Mi deseo es que si os consuela escribirme, lo hagáis con confianza. ¿Quiere que le escriban con sencillez? Escribime con toda libertad, sincera y sencillamente. No andéis con prolegómenos para escribirme, no hay necesidad, puesto que me dedico con tanto gusto a vuestra alma. Mi queridísima hermana, en esta primera carta que os escribo quiero mandaros 2 o 3 palabras de prólogo que os sirvan para todas las que en adelante os envíe. 1. Que en adelante ni vos ni yo volvamos a hacer ningún preludio, porque el amor que tenéis a Dios será mi prólogo para con vos, y mi deseo de amarle será vuestro prólogo para conmigo. 2. En virtud de este mismo amor, poseído o deseado, estad segura, hija mía, de que vos y todas vuestras hijas encontrarán siempre un alma abierta y dedicada al servicio de las vuestras. 3. Pero todo ello sin ceremonias, sin artificio, pues aunque nuestras vocaciones sean diferentes en rango, el santo amor al que aspiramos nos iguala y nos une a él. En otra ocasión, se inquieta por un largo silencio. ¿Qué hacéis, hija mía, alejada en ese bello país de Auvernia? Me parece que hace mucho tiempo que no sé una palabra de vos. Sin embargo, el amor nunca es mudo, ni siquiera el filial, que tiene siempre algo que decir a su padre. Sabe llevar la iniciativa para sacar a las almas de una somnolencia mohína. Esta querida hija que no me escribe, merecería que yo también la olvidase, pero mi afecto no me lo permite. Y sufre si se interpreta mal su pensamiento. Dios mío, qué admirable es esta hija mía. Ha leído mi carta en un sentido distinto del que yo había pretendido. Y con qué bondad trata de curar la llaga de un corazón demasiado susceptible. Puesto que ahora es costumbre que sea el padre el que comience una y otra vez las relaciones santas y afectuosas, podéis decir lo que queráis, querida hija, pero es claro que estáis equivocada. Mi carta no era tan ácida como para que una joven dulce no la pudiera endulzar, estaba llena de paternal confianza. Sin duda, era algo fuerte, pero ¿es eso como para disgustarse? Ya sabéis de dónde procedo. ¿Cómo esperar 73 frutos delicados de un árbol de las montañas y además un árbol tan pobre que como yo? Me atengo a lo que queráis pensar de mí, pero por mi parte os digo que seré siempre vuestro y, si no me es posible de otra manera, lo testimoniaré ante Dios en el santísimo sacrificio que ofreceré a su bondad. Sí, San Francisco de Sales dice la verdad, cuando asegura la fidelidad de su amistad. Tengo un corazón tenaz, que jamás suelta su presa. Tengo un afecto fuerte y casi inmutable a los que me conceden la dicha de su amistad. El que quiera competir conmigo en la amistad, escribe al presidente Benigno Fremiot, tiene que ser muy fuerte, porque yo no la escatimo. Y más detalladamente le explica al conde de Tournon, ciertamente, señor, no soy delicado, ni amante de ceremonias ni de cumplidos, no, ni siquiera las ofensas me enemistan con nadie, a menos que lleven la intención de romper la amistad. Hablo de la amistad, no de la caridad con todos, que es algo que nada debe romper. Porque las ofensas que provienen de negligencia, de debilidad, de falta de consideración o, incluso, de un arrebato súbito de cólera, de enfado y de odio, creo que una amistad fuerte debería soportarlas, considerando que nuestra naturaleza está sujeta a esos accidentes. Ahí se ve sin duda que es un alma grande. Y qué delicada. Escribiendo a la M de Chantal, no omite un detalle que haría sonreír dulcemente a Ana. María Amada de Blonay, la más pequeña, a la que no olvidaré esta tarde, pues iré a casa de su padre, donde la vi por primera vez, vestida de blanco, con un sombrero de paja. Hace esta confidencia a la señora de la Flechere, nuestra querida señora. De Chantal os quiere mucho. La última vez que hablé con ella se refirió a vos, pero no recordaba vuestro nombre, la querida hermana que tanto os ama,
me dijo, quien sino yo hubiera adivinado por esas palabras que se trataba de vos, ay, todo es para Dios. El amor y el corazón que ama. A Él sean el honor, la gloria y la alabanza por siempre. ¿Y qué decir de la amistad que le une con la señora de Chantal? Fue una de las más santas amistades que jamás ha unido a dos corazones humanos. El obispo ve en ella la mano de Dios y se abandona dulcemente al influjo de este afecto. Nada os diré de la intensidad de mi amor respecto a vos, solamente que sobrepasa toda comparación, y este afecto es más blanco que la nieve, más puro que el sol, por eso le he soltado las riendas, dejándole correr a su aire. Este afecto me parece como un rocío que llena mi corazón sin ruido y sin violencia. Y, si he de decirlo todo, no era tan suave cuando Dios empezó a enviármelo, porque fue Él, sin duda, como lo es ahora, que ya es muy fuerte, y cada día lo parece más, aunque sin sobresaltos ni impetuosidades. Es tan poderoso, que hace del corazón de Juana de Chantal y del de Francisco de Sales un solo y único corazón, y el obispo presiente el motivo de esta maravillosa unidad. Tengo que decir que llevo a nuestra congregación en el corazón, pues sueño con ella, contra mi costumbre, y al despertar la encuentro allí como una idea fija. Quiera Dios poner en ella su mano buena y poderosa. Sí, el otro día estaba yo encomendando este proyecto a su divina majestad, y no comprendía cómo se servía para ello de mi corazón y del vuestro. Quiero decir de nuestro corazón, pues, aunque la razón no lo quiera, no puedo separar en dos este corazón, ni para mi gozo ni para mi confusión. Seremos muy felices de poder servir así a la bondad divina. Necesitamos mucho valor para servir a Dios lo más sincera y valientemente que podamos, pues porque ha querido hacer de estos dos corazones uno solo, sino para que éste sea extraordinariamente decidido, valiente, animoso, constante y enamorado de su Creador y Salvador. Esta amistad no es solamente sana y pura, sino santa y sagrada. Buenas tardes, hija mía, toda mía. Me gustaría poder deciros lo que he sentido hoy en la comunión respecto a nuestra querida unidad, pues ha sido algo grande, perfecto, dulce, poderoso, casi a modo de voto y de consagración. Mi queridísima madre, tengo una luz muy particular que me hace ver que la unidad de nuestro corazón es obra del gran forjador de unidad, y por eso quiero desde ahora no solo amar, sino querer y honrar esta unidad, como cosa sagrada. Dios, que así los ha unido, actúa soberanamente en ellos para que sean una sola alma en la prosecución de una misma obra. Oh Dios, hija mía, llenemos nuestro corazón de valor y hagamos desde ahora maravillas 74 para el progreso en este amor celestial. Me doy cuenta de que nunca os envía nuestro Señor profundas inspiraciones sobre la pureza y perfección de vuestro corazón, sin que me las envíe a mí también, para que conozcamos que a un solo corazón le basta una sola inspiración sobre una misma cosa, y así, por una única inspiración. La providencia nos indica que debemos ser una misma alma para trabajar en la misma obra y por la pureza de nuestra perfección, y en su agradecimiento, el obispo exclama, que Dios nuestro Salvador sea el todo para nosotros. Nuestro único corazón en Él y por Él es indivisible. Ojalá viva siempre para su santo amor. Esta amistad, tan evidentemente sobrenatural y santa, es al mismo tiempo profundamente humana. San Francisco de Sales no piensa en mortificar su deseo cuando recibe carta de la señora de Chantal. Os contesto 2 palabras, le dice en una ocasión, sin haber releído vuestras cartas, que leo siempre con tanto gusto la primera vez, que solo me queda como un gran consuelo, pero apenas sé lo que he leído. Y al hacer el elogio de su prima, la señora de Charmoisy, dice, es un alma buena, admirable por su serenidad, que nunca se apresura. No me había hablado de su alma hasta hace unos días. Y al releer lo que ha escrito, añade a pie de página, no digo esto para alabarla, pues me gusta que me escriban y con frecuencia, y prefiero un poco de afán antes que no recibir ninguna carta en 3 o 4 meses. Aclaro esto para que vos, temiendo parecer apresurada, no dejéis de escribirme lo más a menudo que podáis.
Hacedlo, hija mía, escribime siempre. Pero el obispo, que no dispone ni de una hora para él, no puede escribir a la baronesa con tranquilidad y siempre que quisiera. Y la exhorta amablemente a practicar con él la santa indiferencia. Decime, hija mía, ¿no me es penoso también a mí, no poderos escribir más que como a hurtadillas? Por eso necesitamos tener el mayor espíritu de santa libertad e indiferencia, es bueno para todo, incluso para que un padre tan cariñoso como yo y una hija como sois vos, estén 6 o 7 semanas sin recibir noticias uno del otro. Con ese don de simpatía y esa exquisita caridad, el obispo sabe reconfortar perfectamente en las tribulaciones. Estoy muy conmovido al saber que no carecéis de diversas amarguras interiores. Tengo un corazón de padre, pero tiene también algo de corazón de madre. Me interesa vuestro adelanto en la piedad sólida, pero ese avance siempre lleva consigo dificultades, son necesarias para ejercitaros en la escuela de la cruz, que es la única que puede perfeccionar nuestras almas. Pero no puedo dejar de sentir ternuras maternales que me hacen desear los consuelos para mis hijos. Sed valiente, queridísima hija. No sucede lo mismo en los rosales espirituales que en los corporales. Pues en estos, las espinas duran y las rosas pasan, en aquellos, las espinas pasarán y perdurarán las rosas. ¿Con qué dulzura sabe sostener y serenar a quienes invita a aceptar la cruz con toda su alma? Ciertamente, la humildad, la paciencia, el amor de aquel que nos envía la cruz, merecen que la recibamos sin quejas, pero, mirad, querida hija, es diferente expresar un dolor que quejarse de él. Por tanto, se puede hablar de él, y a veces es obligación hacerlo, como hay obligación de remediarlo, pero hay que hacerlo con paz, sin exagerarlo con palabras ni quejas. Es lo que dice la Madre Teresa, porque quejarse no es revelar el mal, sino hacerlo con lamentaciones, gemidos y señales de mucha aflicción. Expresadlo, pues, con sencillez y verdad, sin escrúpulo alguno, pero de tal forma que no deis la sensación de que lo rechazáis, pues hay que aceptarlo de buena gana. Con qué afecto y con qué ingeniosos argumentos modera el celo excesivo de una de sus hijas que se da sin límites. Me han advertido que os estáis agotando de tanto trabajar, que no os desvestís durante varias noches seguidas, que no coméis apenas, que hacéis los oficios más penosos de la enfermería y enseguida corréis al coro para acompañar el canto. Hija mía, yo no quiero que seáis tan valiente porque, ¿os figuráis lo que me diría nuestra madre si en su ausencia le sucediese algo malo a nuestra amadísima Juana Carlota? Seguro que me reprendería como a un padre poco vigilante con su queridísima hija. Haced caso a vuestro pobre padre, descansad y comed suficientemente, dejad trabajo amorosamente a las otras, y no queráis llevaros todas las coronas, también querrá alguna el querido prójimo. El fervor del santo amor que os impulsa a querer hacerlo todo, también os debe frenar, dejando hacer a las otras algo para su consuelo. ¿Creéis que Lana de Blonay se sentiría ofendida por el siguiente elogio que le hace el santo? 75. Mi queridísima hija, escribís muy bien, pero, para llegar a ser maestra en el oficio, debéis esforzar vuestra mano durante algún tiempo y escribir así a todos, y no solamente a mí, que soy el que, posiblemente, soportaría mejor que nadie vuestra mala letra. Tampoco debió quedar resentida la que recibió la siguiente nota: hija mía, debería enfadarme con vos, pero no lo haré porque no puedo, no tengo humor para hacerlo. Y qué alegría tan dulce derramaría sobre el corazón de otra religiosa esta respuesta del obispo, que, sin duda, releería con frecuencia. Pero, querida hija, ¿me tenéis envidia porque yo predico por el mundo las alabanzas de Dios? Oh, qué gran gozo es para el corazón el publicar la bondad de lo que se ama. Pero si deseáis predicar conmigo, os ruego que lo hagáis siempre, pidiendo a Dios que ponga en mi corazón palabras según su corazón y vuestros deseos. ¿Cuántas veces sucede que decimos cosas hermosas porque algún alma buena las está impetrando para nosotros? Y esa alma buena,
al hacerlo, también está predicando, y con la ventaja que, al no saberlo ella, no corre peligro de envanecerse. Nos parecemos a los órganos, en los que quien articula los fuelles realmente lo hace todo y nadie le alaba. Rogad por mí frecuentemente, hija mía, y estaréis predicando conmigo. Y si, por uno de esos celos tan femeninos, alguna de sus dirigidas se le queja de no ocupar un lugar privilegiado, el primero de todos, en el corazón del obispo, pronto se sentirá tranquilizada y satisfecha al leer: no, hija mía, no temáis sorprenderme, yo entiendo bien vuestras palabras, vuestras quejas no tienen acritud. Son dulzuras de un niño con su padre, si están aderezadas con vinagre, es para que tengan mejor sabor. Quejaos siempre que queráis, hija mía, para que tantas veces como os parezca que no sois mi muy particularmente querida hija, pueda yo por mi parte contestaros que lo sois y lo seréis para siempre invariablemente. Para mí será un auténtico placer repetiros esta verdad. Nos hace sonreír, pero se percibe claramente que no hay ironía ni engaño en sus palabras, sino la expresión amable y gozosa de un sentimiento de exquisita lozanía. En cuanto San Francisco de Sales se inclina sobre un alma, la mete en su corazón y la quiere con un afecto muy tierno y absolutamente sobrenatural. Os querré toda mi vida, escribía a la señora que padecía de sueño en la oración. Cuánta estima del precioso donde la amistad se encierra en estas líneas, soy de la opinión del P. Binet en cuanto a nuestra Ana. Desgo fiers, pero como quisiera volver a ganar su corazón, pues creo que no encontrará otro que la quiera como el mío, y no se deben abandonar las amistades que solo Dios nos da. Nada en el mundo debería romper esas amistades, no es posible que una amistad verdadera y sólida pueda terminar jamás. Amar mucho y poder dejar de amar mucho son dos cosas incompatibles. Las amistades de los hijos del mundo son de naturaleza mundana, el mundo pasa y todas sus amistades pasan, pero la nuestra es de Dios, en Dios y por Dios. Eso es precisamente lo que la hace imperecedera. Una cualidad que tienen las amistades que el cielo nos da, es la de no perecer nunca, lo mismo que la fuente de donde ellas brotan tampoco se agota, y ni la presencia las alimenta ni la ausencia las hace languidecer y morir, pues su fundamento está en todas partes, porque es Dios. Por eso puede afirmar a la señora de Chantal: sabéis bien, mi querida madre, que la santa unidad que Dios ha hecho es más fuerte que toda separación y que la distancia de los lugares no tiene poder sobre ella. Que Dios os bendiga por siempre con su santo amor. Él nos ha dado un solo corazón, único en espíritu y en vida. El corazón de San Francisco de Sales está hecho a imagen del corazón de Cristo. Siempre pensó que la visitación debía procurar el beneficio de la vida religiosa a aquellas que no podían pensar en las grandes órdenes ya existentes, demasiado austeras para las naturalezas débiles, e imposibles para las enfermas. Y escribe a la madre de Chantal: mucho me pléis que améis a las cojas, jorobadas, tuertas e incluso ciegas, con tal que ellas lleven recta intención, pues serán hermosas y perfectas en el cielo. Y si perseveramos en la caridad para con las que tienen imperfecciones corporales, Dios se encargará de enviar, contra la prudencia humana, muchas hermosas y agradables hasta a los ojos del mundo. La joven del brazo corto debe ser admitida, si no tiene el cerebro corto, porque esos defectos físicos no son nada ante Dios. 76. Mi opinión será siempre que no se deje nunca de recibir en la congregación a personas enfermas, a menos que se trate de las enfermedades señaladas en la regla, lo que no es el caso de esta joven, pues, aunque no puede utilizar sus piernas, sin ellas puede cumplir todos los ejercicios esenciales de la regla: obedecer, rezar, cantar, guardar silencio, coser, comer y, sobre todo, tener paciencia con las hermanas que la llevan, cuando no las vea dispuestas o prontas a hacer esa caridad, porque tendrá que llevar con paciencia a las que la llevan a ella, si a esas hermanas no las mueve el espíritu de caridad. Si puede hacer un bien a las que la cuiden, no veo nada que impida recibirla,
si no tiene dañado el corazón, amo a esa pobre joven con toda mi alma. También acoge las miserias morales aun en casos en que otros estarían tentados de perder la esperanza. Ciertamente, la desgraciada joven que él pide a la señora de Chantal sea recibida en su monasterio de Annecy ha causado mucho escándalo y les ha defraudado mucho, a pesar de su compasiva caridad. No importa. La experiencia ha enseñado al obispo a no ser duro con las almas esquivas mientras quede esperanza de ganarlas por la dulzura. He pensado en esta pobre joven de la que os escribí, y creo que si quiere hacer un retiro para decidirse, debemos no solo recibirla, sino, si es posible, animarla. ¿Quién sabe si Dios tendrá piedad de ella y la perdonará? Su mala índole no me sorprende nada porque nuestro Señor, a veces, saca hijos de Abraham de las piedras. La conversión no depende de la naturaleza, sino de la gracia. Sé que os va a ocasionar incomodidades, pero benditas sean las incomodidades que nos vienen por acoger al extraño con hospitalidad espiritual. Me acuerdo de San Pedro, príncipe de los penitentes, que fue muy dulce con los pecadores cuando ya él había dejado de serlo. Como a pesar de sus nuevos extravíos, la joven había sido recibida otra vez en la visitación, esto dio lugar a habladurías, sin que faltaran apreciaciones severas ni protestas indignadas. El obispo reprueba ese alboroto, se equivoca el mundo al interpretar mal la obra de caridad que las hermanas de la visitación han pensado hacer con ella. Dios ha ocultado el futuro a los hombres y, si únicamente debiéramos servir a las almas que van a perseverar, nos resultaría ciertamente difícil distinguir unas de otras. Debemos impedir el mal del prójimo, aunque solo fuera por una hora. La firmeza en la dulzura, pero tengamos cuidado, esta extrema indulgencia nunca llegará a la debilidad. La dulzura de San Francisco de Sales, por ser virtud cristiana, siempre va acompañada de firmeza. La mayoría de las veces, esa firmeza va envuelta en suavidad y escapa a las miradas superficiales, pero cuando el deber lo exige, aparece. En los comienzos de su episcopado, para cortar en seco discusiones por cuestiones de precedencias, envió esta nota al deán del capítulo de Nuestra Señora de Annecy: Señor deán, es mi expreso deseo, que no admite réplica, que vuestros chantres, el subdiácono que me asignéis y el turiferario sean canónigos, a pesar de vuestras costumbres. Porque los de mi iglesia tienen esa dignidad. Lo ordeno así a vuestro capítulo y a vos en virtud de la santa obediencia y bajo pena de excomunión latae sententiae. En fe de lo cual, firmo la presente. Los canónigos se apresuraron a obedecer y el obispo nunca tuvo que perder su sonrisa con ellos. Esta misma firmeza es la que inspira su decisión, cuando, en concurso, tiene que otorgar un beneficio eclesiástico con cura de almas. Siempre lo concederá por los méritos y nunca por las influencias. En 1615, en un concurso para un curato, descartó a un caballero recomendado por el duque de Saboya, Carlos Manuel. Este candidato actuaba con una insolencia insoportable, por ser de la nobleza. En el examen tenía que explicar el pasaje del Evangelio donde la madre de los hijos de Zebedeo pidió a nuestro Señor para ellos que los sentara a uno a su derecha y al otro a su izquierda, a lo que nuestro Señor respondió: ¿no sabéis lo que pedís? El pobre candidato no supo explicarlo, y no logró decir ni una palabra acertada, pero habló sin embargo con insolencia y presunción, como si fuera el más capaz del mundo. El buen obispo le dijo: Caballero, me voy a servir de las mismas palabras de nuestro Señor, no sabéis lo que pedís. No creo que podáis desempeñar bien el cargo de cura de almas con esa poca capacidad que tenéis, y, por tanto, me es imposible conferiros el beneficio, porque no regalo los beneficios, sino que los doy a los más preparados. Luego escribió al duque de Saboya: Monseñor, en cuanto a la recomendación que plugo a vuestra alteza hacerme respecto al señor de Chatelard, que es para mí una orden, hubiera sido mi mayor deseo poder otorgarle el beneficio que pretendía. Pero,
Por una parte, no está en mi mano disponer de él, pues el que 77 confiere el nombramiento es el capítulo de mi iglesia, y, por otra, ni el indicado capítulo ni yo mismo podemos de ninguna manera apartarnos de las ordenanzas del Concilio de Trento que hemos jurado observar, las cuales no nos permiten conferir los beneficios eclesiásticos sino mediante concurso al más capacitado y, de no hacerlo así, nos expondríamos a caer en desgracia de nuestro Señor y a la condenación. Este beneficio, Monseñor, no dará al sacerdote más que 50 ducados de ganancia y el trabajo de la cura de almas es muy grande por la cantidad de personas que dependen de él y, como tienen mucho trato con Alemania, necesitan un pastor que cuide de edificarlos y de que conserven la fe. Deseo toda clase de felicidad al dicho señor de Chatelard, que afirma amar el servicio de la Iglesia, pero en cuanto a beneficios, se los deseo de otra clase que los de cura de almas, y espero que no le faltarán si os place seguirle favoreciendo. Y aún hay más, pues el obispo no duda en recordar a los príncipes sus deberes cuando parecen haberlos olvidado. Con valor y nobleza admirables, suplica al duque de Nemours que no condene en su corazón, sin antes haberlos escuchado, a algunos altos personajes y a sus hermanos que han sido injustamente acusados ante él. Vuestra Excelencia ha recibido acusaciones contra estos pobres afligidos y contra mis hermanos. Si se ha limitado a escuchar las acusaciones, ha hecho bien. Pero si las ha aceptado en su corazón, me tendrá que perdonar que, siendo además de su humilde servidor, su afectísimo aunque indigno pastor, le diga que ha ofendido a Dios y está obligado a arrepentirse, incluso aunque tales acusaciones fueran ciertas. Porque ninguna palabra en perjuicio del prójimo debe ser creída antes de ser probada y no puede ser probada sin antes oír a las partes. Quien quiera que os hable de otra manera, traiciona vuestra alma. Conoceréis vosotros mismos si os ponéis bajo la guía de un director, cuya suavidad a pesar de todo os atrae, la firmeza que se esconde bajo esa inalterable dulzura. Ya lo veis por la manera en que recomienda a sus hijas de la visitación que tengan energía en la conquista de las virtudes, por ejemplo, de la dulzura, ¿es necesario ser dulces? Sin duda. Aunque la cólera perturbe mi corazón y lo desconcierte, aunque mi cabeza eche humo por todas partes, aunque mi sangre hierva como una olla puesta al fuego, no por eso dejaré de ser todo lo amable y dulce que pueda. Y todas las razones que la naturaleza me presente para descargar mi ira, las estrangularé y no escucharé ni una. He aquí lo que escribió a la superiora del monasterio de Moulins, que estaba sufriendo turbaciones espantosas. Nunca habéis sentido tanta pena ni tanto dolor de corazón como en esta turbación. Bendecid a Dios, permaneced humilde y animosa y no os canséis de sufrir mucho. Mirad cuál era el espíritu en el que deseaba que se formase a las novicias, inculcadles, en lo posible, a esas almas que están a vuestro cargo, un espíritu de humilde pero valiente sencillez y mucho amor a la cruz para que sean agradables a aquel que quiere hacerlas sus esposas. Quiere también que las hermanas tengan una piedad generosa, he dicho a nuestra Ana. Desgov fiers que desde hoy me esforzaré en poner generosidad en la devoción de las hermanas y en quitarles la ternura que solemos tener para con nosotros mismos. Esas sensiblerías que nos impiden la paz y nos hacen desear particularidades espirituales e interiores que excusan nuestros enojos y halagan nuestras inclinaciones. No le gusta que se prodiguen las dispensas, una obediencia muy agradable a Dios es no desear dispensas sin grave necesidad. Nuestra Señora no las pidió para que su hijo naciera antes de tiempo, ni para hablar con él antes de la edad en que los niños suelen hablar. Prefiere a las penitencias corporales, las mortificaciones espirituales, que son mucho más difíciles. Cuando Jacobana Cast le pidió licencia para prepararse y acostumbrarse a ser religiosa, ayunando a pan y agua todo el adviento y yendo descalza todo el invierno, el obispo le respondió que él desearía que las hijas de nuestra congregación llevasen los pies bien calzados, pero el corazón muy descalzo y desnudo de afectos terrenos.
que tuviesen la cabeza bien cubierta y el espíritu bien descubierto por una perfecta sencillez y por el despojo de la propia voluntad. Desea que se ejerciten en las necesarias renuncias, procurando hacerlo con alegría. Sed siempre fiel a Dios y a vuestra alma. Corregíos siempre de algo, pero no lo hagáis a la fuerza, tratad de hacerlo con gusto, como hacen los amantes del campo, cuando podan los árboles de sus huertos. Al poco de conocerse, escribe a la señora de Chantal: cuanto deseo vuestro consuelo, mi querida hija, lo deseo, por supuesto, si es la voluntad de su divina majestad, porque si Él os quiere en la cruz, yo lo acepto. Y vos también, mi querida hija, ¿no es verdad? Estoy seguro. ¿Acaso no están las cruces de Dios 78 llenas de dulzura y consuelos? Sí, con tal de morir en ellas, como hizo el Salvador. Ánimo, hija, muramos en la cruz si es necesario. A la baronesa no le faltaron las penas, y ella sentía, sin duda, alivio al contarlas. En una carta a ella dirigida, el obispo le dice: acabo de interceder por vos ante nuestro Señor, en la Santa Misa, mi queridísima hija, pero no me he atrevido a pedirle que os libere totalmente, pues si le pleis desollar la ofrenda que se le presenta, no seré yo quien desee que no lo haga. Haréis muy bien en mirar únicamente a nuestro Señor crucificado y declararle vuestro amor y vuestra total resignación, por seca, árida e insensible que ésta sea, sin deteneros a considerar y examinar vuestra pena, ni siquiera para contármela a mí. Probad a poner en práctica la abnegación que supone el ejercer las virtudes que serenamente enumera en un breve párrafo del Tratado del Amor de Dios, la condescendencia con los caprichos de los demás, el soportar actuaciones y modales de mala educación del prójimo, las victorias sobre nuestros propios malos humores y pasiones. El renunciar a nuestras pequeñas inclinaciones, el esfuerzo contra nuestras antipatías y repugnancias, la confesión dulce y cordial de nuestras imperfecciones, el esfuerzo continuo por mantenernos ecuánimes, el amor a nuestra pequeñez, la benigna y amable acogida que hacemos cuando se nos desprecia y se censura nuestro modo de ser, nuestra vida, nuestro trato, nuestras acciones. Todo esto es más fructífero para vuestra alma de lo que pensamos, siempre que vaya acompañado del amor celestial. Si sois dóciles, el obispo de Ginebra os conducirá suavemente a la más alta santidad, sin tropiezos ni perder el aliento jamás, por el total renunciamiento. No. Os había anunciado, hija mía, que os iba a despojar de todo. Y Santa Juana de Chantal respondía: oh, Dios mío, qué fácil es dejar todo lo que nos rodea externamente, pero despojarnos de la propia piel, de la carne, de los huesos y penetrar hasta lo íntimo de la médula, ¿qué creo? Es lo que hemos hecho, es algo tan grande y difícil que es imposible sin la gracia de Dios. Solo en el cielo se conocerá la multitud de almas que San Francisco de Sales ha ganado para Dios, conduciéndolas por esos caminos floridos, al fervor, e incluso hasta la perfección de la vida cristiana y al heroísmo de la santidad. Esta dulzura incomparable con la cual, sin violencia alguna, sometía todo a su voluntad. Admiraba a su amigo el obispo de Bely. Este decía un día a otro santo prelado, refiriéndose al de Ginebra: hace lo que quiere y de una manera tan suave pero a la vez tan firme, que nada se le resiste. Caen 1000 a su izquierda y 10.000 a su derecha. Todo cede a su persuasión, logra el objetivo que se propone, con dulzura y tenacidad. Diríais que apenas toca un asunto y ya está concluido. El otro le respondió: es esa misma dulzura la que le hace tan poderoso, como resistir, ciertamente, ante el encanto seductor de una virtud tan amable. San Francisco de Sales lo sabía bien. Por eso, solía decir que se atraen más moscas con una cucharada de miel que con 100 barriles de vinagre, y que, si el espíritu humano se rebela contra el rigor, mediante la suavidad se pliega a todo. Y resumía así sus experiencias: bienaventurados los mansos porque poseerán la tierra, o, lo que es lo mismo,
serán dueños de los corazones y todas las voluntades estarán en sus manos. Leed, en último término, otra admirable carta, de la misma época y para la misma destinataria, y convendremos en que no tiene nada de ñoña esa, compasión dulce y suave, que sabe encontrar tales acentos para cantar la inmolación de la esposa que Cristo asocia a su cruz. La verdad es que os tengo compasión, pero una compasión dulce y suave, dada la esperanza que me embarga de ver renovada vuestra juventud por estas aflicciones interiores. Sabéis que no se ofrecía ningún sacrificio de la antigua ley sin que la víctima fuese desollada. Así, vuestro corazón tiene que ser desollado vivo para ser ofrecido en holocausto viviente a nuestro Dios. Hay que resignarse y renunciar a consuelos externos e internos, del cuerpo y del corazón. ¿Qué puede importarnos todo eso, con tal de que Dios nos ame? Y nos ama, mientras que en lo más profundo del alma nos agarremos a Él. Ánimo, hija mía. Este viento tempestuoso nos conducirá a buen puerto. Adiós, querida hija, os digo que seáis toda de Dios, en cuerpo, alma y corazón. Él se ha hecho todo nuestro, su cuerpo, en cruz, su corazón, en angustias, su alma, en tristeza y todo lo que había en él. Aceptó sufrirlo todo para unirse a su esposa. Dios mío, ¿se pueden acaso comparar con esos nuestros sufrimientos? Es razonable que la esposa sufra algo para testimoniar sus recíprocos amores y unirse a su esposo. Jesucristo está en la cruz, el que quiera besarle tendrá que subir a ella y lastimarse con las espinas de su corona. El obispo sabe que la cruz es la puerta real para entrar en el templo de la santidad y el que la busque por otra parte no hallará ni una brizna de ella. Por eso, escribe, 79, hay que permanecer constante y firme junto a la cruz, incluso en la cruz, si Dios quiere que estemos en ella. Dichosos los crucificados porque serán glorificados, punto. Y juzga, vano y vil, al corazón, que hace su nido en árbol distinto al de la cruz, se podría extraer de su correspondencia una serie de pensamientos semejantes, de una exigencia tal que impresiona mucho. Las virtudes que crecen en la prosperidad suelen ser débiles e inconsistentes, y las que han nacido entre aflicciones son fuertes y firmes. Como se suele decir, los mejores vinos crecen entre las piedras. El bien que se hace sin dificultad no parece ser de la misma especie que el bien de los antiguos cristianos. Sin embargo, es seguro que esa buena obra no se hará sin algunas contradicciones, pues sin ellas no sería buena. Las tribulaciones no serían tribulaciones si no afligieran y los servidores de Dios no están libres de ellas, porque la felicidad les está reservada para la vida futura. Las tribulaciones son más preciosas que el oro y que el descanso, para las almas que Dios ha escogido. En resumen, siempre será cierto que los que aspiran a tener parte con Jesús glorificado, deberán antes tenerla con Jesús crucificado. 7. La paz interior. Primera parte, hay que vivir con paz siempre y en todo. Nuestro Señor nos dará su paz cuando nos sometamos a vivir con mansedumbre en la guerra. San Francisco de Sales escribía en 1605 a la abadesa de Puig de Orbe, hay que vivir con paz siempre y en todo. Si tenemos una pena interior o exterior, debemos recibirla con paz. Si nos llega una gran alegría, hay que recibirla con paz, sin estremecernos por ello. Si hay que huir de un mal, que sea con paz, sin turbarnos. De no hacerlo así, podríamos caernos al huir, dando facilidad al enemigo para matarnos. Si hay que hacer el bien, hagámoslo con paz, pues si nos apresuramos, cometeremos muchas faltas. Hasta la penitencia hay que hacerla con paz, decía un penitente, mi amargura se me volvió paz. En esa misma carta el obispo indicaba a la abadesa el medio de mantenerse continuamente en paz. Hagamos 3 cosas, mi queridísima hija, y tendremos paz. Tengamos la recta intención de querer en todo el honor de Dios y su gloria, hagamos de nuestra parte, con este fin, lo poco que podamos, según el consejo de nuestro Padre Espiritual. Y dejemos que Dios cuide de lo demás.
Quien tiene a Dios por objeto de sus intenciones y hace lo que puede, no tiene por qué atormentarse, ni turbarse, ni temer. No, no. Dios no es tan terrible para con los que ama. Se contenta con poco porque sabe bien que no tenemos mucho. Sabed, mi querida hija, que en la Escritura se llama a nuestro Señor Príncipe de la Paz, y, por tanto, allí donde Él es el dueño absoluto, todo está en paz. Pero también es cierto que antes de traer la paz a un lugar, trae la guerra, separando al corazón y al alma de sus más queridos, cercanos y ordinarios afectos, como son el desmesurado amor de sí mismo, la confianza en sí mismo, la complacencia en sí mismo y otros afectos semejantes. Cuando nuestro Señor nos separa de estas pasiones tan queridas y acariciadas, parece que nos desuella el corazón en vivo, por lo que sentimos mucha amargura y casi no se puede impedir que se resista uno con toda el alma, porque esa separación es dolorosa. Sin embargo, esa resistencia del espíritu es con paz, y, aunque agobiados por la pena, nuestra voluntad sigue resignada ante la de nuestro Señor y la tenemos allí, clavada a su divino beneplácito y sin dejar nuestra tarea y nuestros trabajos, sino haciéndolos con mucho ánimo.